Stalin miró fijamente el telegrama, el miedo paralizante mezclándose con su furia. El mensaje era de Richard Sorge. La última vez que este espía envió una advertencia, Stalin la había arrojado a la cara de su jefe de inteligencia, burlándose. Está este bastardo en Japón que reporta la fecha de invasión como 22 de junio. ¿Estás sugiriendo que debería creerle? ¿Ustedes creen que Stalin fue un idiota paranoico por no escuchar a Sorge? ¿O piensan que tenía razones para desconfiar? ¿Qué harían ustedes si fueran Stalin en esa situación? Esa arrogancia le había costado a Stalin 20 millones de vidas soviéticas, porque no confió en este alemán comunista. Las tropas de Hitler habían cruzado la frontera y atravesado las defensas soviéticas como papel. Ahora, con la Wehrmacht visible desde las torres del Kremlin, Sorge estaba escribiendo de nuevo. Si esta nueva información era cierta, si ese mujeriego borracho realmente merecía confianza, él podría ser el único capaz de salvar esta guerra. La transformación de Richard Sorge en un agente soviético líder tuvo un comienzo improbable, no en Moscú, sino como un devoto soldado alemán. Como voluntario en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, rápidamente se estableció como un combatiente feroz hasta sufrir una lesión severa. La metralla del fuego de artillería destrozó sus piernas y terminó con su servicio en el frente y su carrera militar. Lo que las lesiones significaron para su vida personal y la carnicería sin sentido de la guerra lo radicalizaron. Durante una larga convalecencia, Sorge se sumergió en las obras de Karl Marx y otros pensadores socialistas. Más tarde reflexionó: decidí no solo apoyar el movimiento teóricamente, sino convertirme en una parte real de él. Para 1919, Sorge había obtenido un doctorado en ciencias políticas y se unió al Partido Comunista Alemán. En la agitación de la Alemania de posguerra, fue testigo de levantamientos de trabajadores y luchó contra golpes de derecha, perfeccionando habilidades en organización clandestina y guerra de guerrillas. La dedicación de Sorge pronto llamó la atención de los reclutadores de inteligencia soviética. En 1924, un oficial del Comintern, Osip Piatnitsky, notó al joven revolucionario capaz y lo invitó a Moscú. Sorge oficialmente se convirtió en miembro del Partido Comunista Soviético y fue enlistado en el Departamento de Enlace Internacional, que operaba como una rama de la inteligencia soviética. Un nacional alemán comprometido y capaz era exactamente lo que los soviéticos necesitaban. Para 1929, el Cuarto Departamento del Ejército Rojo lo incorporó como agente, convirtiendo oficialmente al veterano alemán en un espía soviético. A diferencia de muchos espías que sirven por dinero o país, Sorge estaba entre una raza rara de comunistas extranjeros, que, como él lo diría, portaban el pasaporte de sus enemigos mientras izaban la bandera roja en sus corazones. Pronto sería puesto a prueba en el campo, donde su intelecto, encanto y sobre todo su compromiso con la causa serían llevados al límite. A principios de los años 30, Richard Sorge se había probado en varias asignaciones europeas y un puesto en Shanghái, China. En Shanghái, construyó una red de inteligencia e incluso reclutó fuentes, como la famosa periodista estadounidense Agnes Smedley y el escritor japonés Hotsumi Ozaki. Su éxito bajo la cobertura periodística llevó a Moscú a asignar a Sorge un objetivo aún más desafiante: el Japón imperial. En 1933, el GRU le ordenó mudarse a Tokio y establecer una red de espionaje desde cero en esa sociedad estrictamente vigilada. A Sorge
se le asignó explícitamente determinar si Japón estaba planeando o no atacar a la URSS. Esta pregunta podría definir todo el futuro de la Unión Soviética. Adoptando el nombre en clave Ramsey, Sorge se preparó para convertirse en lo que más odiaba, un fanático periodista nazi. Para reforzar su cobertura, Sorge hizo lo impensable. Se unió al Partido Nazi Alemán en 1933, a pesar de ser un comunista conocido. Esta arriesgada artimaña requería nervios extraordinarios. Pasó meses en Alemania, festejando con colegas nazis y proclamando ruidosamente la ideología de Hitler. Todo, mientras secretamente la despreciaba. Sorge incluso dejó de beber alcohol temporalmente, para asegurar que nunca revelara sus verdaderas lealtades en una conversación de cervecería, diciendo: «Esa fue la cosa más valiente que hice. Nunca podré beber lo suficiente para compensar este tiempo». El engaño funcionó. Sorge interpretó al fanático nazi tan convincentemente que el propio ministro de propaganda, Joseph Goebbels, asistió a su cena de despedida cuando partió hacia Japón en 1933. Armado con asignaciones de prestigiosos periódicos alemanes como el Frankfurter Zeitung, Sorge llegó a Tokio en septiembre de 1933, haciéndose pasar por un periodista alemán leal y ardiente anticomunista. Sorge prosperó en los círculos de expatriados de Tokio, aprovechando su ingenio, apariencia e intelecto para hacer amistad con figuras clave. Una conquista temprana fue el general de división Eugen Ott, el agregado militar alemán que se convirtió en embajador en Japón en 1938. Ott encontró al erudito y carismático Sorge invaluable. Desayunaban juntos casi a diario para discutir asuntos mundiales, y el profundo conocimiento de Sorge sobre la política japonesa y la guerra de China, conocimiento sin igual por otros occidentales, impresionó tanto a Ott que lo trató como un asesor principal. De hecho, Sorge a menudo redactaba cables para que Ott los enviara de regreso a Berlín. El embajador alemán confiaba en él tan implícitamente que incluso usó a Sorge para transportar mensajes secretos a través de Asia. Ni siquiera una aventura secreta con la esposa de Ott despertó la sospecha del embajador. Incluso después de descubrirlo, Ott lo dejó pasar. Llamó a Sorge Richard el Irresistible, porque supuestamente las mujeres no podían resistirse a él. Ott no estaba dispuesto a cortar lazos con un hombre que consideraba prácticamente indispensable. Mientras tanto, Sorge construyó silenciosamente su red de espionaje. Reclutó brillantes locales y extranjeros. Hotsumi Ozaki, un periodista japonés con acceso al círculo íntimo del primer ministro. Miyagi Yotoku, un periodista en un periódico en inglés. Branko Vukelic, un corresponsal yugoslavo. Y Max Clausen, un operador de radio que transmitía mensajes codificados a Moscú. Bajo el liderazgo de Sorge, esta red se infiltró en los más altos niveles de la sociedad alemana y japonesa. Para finales de los años 30, desde su punto de vista en la embajada alemana y los contactos de Ozaki en los pasillos del poder de Tokio, Richard Sorge se convirtió en una de las fuentes de inteligencia más valiosas de la Unión Soviética sobre las potencias del eje. Por ejemplo, durante la guerra sino-japonesa, Ott dependía tanto de las perspectivas de Sorge que el personal de la embajada bromeaba: nada iba a Berlín que Sorge no hubiera visto primero. Sorge alimentó a Moscú con un flujo constante de informes sobre las intenciones de Japón, las relaciones Alemania-Japón e incluso directivas nazis internas, todo bajo las narices de aquellos que lo consideraban un colega de confianza. Su vida en Tokio no estuvo exenta de llamadas cercanas.
En mayo de 1938, Sorge, ebrio, estrelló su motocicleta contra una pared y fue llevado de urgencia a un hospital, llevando papeles sensibles de Ozaki en su chaqueta. Si la policía hubiera examinado sus pertenencias, su cobertura podría haberse descubierto. Afortunadamente, un cómplice de pensamiento rápido llegó primero al hospital y se llevó los documentos incriminatorios. Ese mismo año, Japón y la URSS chocaron en una escaramuza fronteriza en el lago Kazán. Sorge reportó a Moscú que la batalla había sido iniciada por oficiales japoneses demasiado celosos, y no era un preludio a una guerra a gran escala, asegurando a sus superiores que Tokio no tenía planes inmediatos de invadir Siberia. Su evaluación resultó correcta, e informes similares en 1939, durante el conflicto más grande de Khalkhin Gol, indicaron que Japón todavía buscaba evitar una guerra más amplia con Rusia. Pero estos análisis presentes fueron inicialmente recibidos con escepticismo en Moscú. La policía secreta de Stalin desconfiaba de muchos de sus propios agentes desplegados hacia adelante, especialmente de los cosmopolitas grandes y legales, como Sorge, que tenían lazos con espías maestros soviéticos destituidos. A pesar de la desconfianza que enfrentó, como la reprimenda irónica de Moscú en septiembre de 1939, por supuestamente no descubrir los preparativos de guerra de Japón. Aunque la inteligencia de Sorge era precisa, Sorge permaneció comprometido con su misión. Sus informes se volvieron cada vez más vitales para 1940 a medida que la alianza del Eje se consolidaba más. El 18 de diciembre de 1940, Adolf Hitler firmó la Directiva número 21, con nombre en código Operación Barbarroja, ordenando planes para una invasión masiva de la Unión Soviética en el año venidero. En cuestión de días, Richard Sorge había obtenido una copia de esta directiva ultra secreto y la envió a Moscú. Fue un golpe de inteligencia del más alto orden. Los soviéticos estaban siendo alertados de la intención de Hitler con 6 meses de anticipación. A principios de 1941, Sorge hizo seguimiento con actualizaciones frecuentes a medida que las fuerzas alemanas se concentraban en Europa del Este. Para mayo de 1941, sus informes se volvieron urgentes. El 12 de mayo, Sorge advirtió que 150 divisiones alemanas se estaban concentrando a lo largo de la frontera soviética. Unos días después, a través de sus contactos en la embajada alemana, se enteró y reportó la probable fecha de invasión: 21 o 22 de junio de 1941. Otra red antinazi en Europa, la Orquesta Roja, liderada por Harro Schulze-Boysen, envió inteligencia similar, corroborando las advertencias de Sorge. Sin embargo, en el Kremlin, Stalin desechó estas alarmas. El líder soviético estaba inundado de advertencias de varias fuentes. Más de 100 informes entre enero y junio de 1941 predecían un ataque alemán, pero Stalin se negó a creerlos. Se había convencido a sí mismo de que Hitler, con quien había firmado un pacto de no agresión, no arriesgaría una guerra de 2 frentes mientras Gran Bretaña todavía resistía. Stalin sospechaba que la inteligencia británica estaba detrás de muchos de los informes alarmistas, con el objetivo de provocar una guerra soviético-nazi. Incluso una advertencia directa entregada en Moscú por el propio embajador de Alemania, quien confidencialmente confesó que Hitler se estaba preparando para invadir, fue cínicamente descartada por Stalin como desinformación plantada por Winston Churchill. En la opinión de Stalin,
Sorge también podría ser un agente doble o parte de un complot británico. Se burló. Está este bastardo que ha establecido fábricas y burdeles en Japón, incluso se dignó a reportar la fecha del ataque alemán como 22 de junio. ¿Estás sugiriendo que también debería creerle a él? La paranoia del dictador soviético sobre los espías, especialmente los nacidos en el extranjero como Sorge, con antecedentes alemanes, lo llevó a ignorar la información misma que podría haber evitado el desastre. Sin desanimarse, Sorge siguió enviando advertencias. El 30 de mayo de 1941, señaló a Moscú. Berlín informó a Ott que el ataque alemán comenzará en la última parte de junio. Ott está 95% seguro de que la guerra comenzará. Un mensaje final el 20 de junio reiteró: Ott me dijo que la guerra entre Alemania y la URSS es inevitable, y que incluso el Estado Mayor General de Japón ya estaba discutiendo el conflicto venidero. Esto era tan preciso y directo como Sorge podía ser. Estaba transmitiendo la misma charla dentro de la embajada alemana. Sorge logró nombrar el 22 de junio exactamente, pero fue ignorado. Cuando el amanecer rompió el 22 de junio de 1941, la Alemania nazi desató la Operación Barbarroja. 3 millones de tropas alemanas y del Eje se lanzaron a través de la frontera soviética, tomando a muchas unidades del Ejército Rojo completamente desprevenidas. Cuando la noticia de la invasión llegó a Tokio, Richard Sorge quedó horrorizado. Aunque lo había anticipado durante meses, la realidad de la guerra lo conmocionó. Ese día, un furioso Sorge, con el corazón destrozado, se emborrachó hasta el estupor en un bar de Tokio, delirando en inglés sobre la traición de Hitler. Gritó desafiante: «Hitler es un criminal, un asesino, pero Stalin le enseñará una lección. Solo esperen y verán». A pesar del golpe aplastante de sus advertencias ignoradas, Sorge permaneció leal a Stalin. Recordó la incredulidad con amargura. Hubo días en que envié 3 a 4 encriptaciones a Moscú, pero parece que nadie me creyó. En Moscú, las primeras horas de la invasión sumieron al Kremlin en pánico y confusión. Stalin, aturdido por la escala de la ofensiva que había negado que vendría, inicialmente no pudo dirigirse a la nación. Mientras los soviéticos se tambaleaban, los informes anteriores de Sorge finalmente ganaron credibilidad. Demasiado tarde para prevenir el golpe inicial devastador, pero ahora vistos como presagios. Un relato soviético señaló que solo después del hecho, Richard Sorge finalmente ganó la confianza de Stalin. Fue una vindicación trágica para el espía, validado solo por la catástrofe misma que había tratado de prevenir. Incluso mientras la invasión alemana se desataba, Richard Sorge y su red de espionaje de Tokio siguieron trabajando a un ritmo febril. La segunda parte de su misión, determinar las intenciones de Japón, ahora adquirió urgencia terrible para la Unión Soviética. Para el verano de 1941, con los ejércitos soviéticos en retirada, Stalin enfrentaba un escenario de pesadilla, una guerra de 2 frentes. Si Japón atacaba Siberia mientras Alemania avanzaba sobre Moscú, la URSS podría ser aplastada entre las tenazas. Durante años, los militaristas japoneses habían puesto sus ojos en el territorio soviético, en el lejano oriente. Decenas de miles de tropas japonesas del ejército de Kwantung estaban estacionadas en Manchuria, preparadas cerca de la frontera soviética. Stalin tenía que saber: ¿atacaría Tokio al norte contra él o al sur contra otros objetivos? El destino de Moscú podría depender de la respuesta. A través de julio y agosto de 1941,
El hombre de Sorge, Ozaki, aprovechó sus contactos japoneses de alto nivel para obtener información, mientras Sorge presionaba al embajador Ott en busca de pistas sobre la estrategia germano-japonesa. El 2 de julio, la Conferencia Imperial de Japón, a la que asistieron el primer ministro Fumimaro Konoe, jefes militares e incluso el emperador Hirohito, decidió un curso audaz: apoderarse de colonias europeas en el sudeste asiático, Indochina francesa, y más allá, incluso a riesgo de guerra con las potencias occidentales. Al mismo tiempo, acordaron reforzar tropas en Manchuria, en caso de que surgiera una oportunidad futura de atacar a la URSS. Crucialmente, sin embargo, Japón no tenía intención inmediata de luchar contra los soviéticos. Konoe y su gabinete se inclinaron hacia evitar una guerra del norte en 1941, prefiriendo enfocarse en la expansión sureña. Sorge transmitió rápidamente estos desarrollos. A finales de junio, reportó que la ocupación japonesa del sur de Indochina era inminente y que por ahora, Konoe había decidido sobre la neutralidad hacia la guerra soviético-alemana. En julio, advirtió que el ministro de Relaciones Exteriores, Nazi Ribbentrop, estaba presionando a Japón para atacar a la URSS, pero los japoneses se estaban resistiendo. A lo largo de agosto de 1941, los mensajes de Sorge se volvieron más definitivos. El 25 de agosto, envió un despacho de que Japón había decidido no lanzar guerra contra los soviéticos. Dentro de este año, repito, no lanzar la guerra este año. Unas semanas después, el 14 de septiembre de 1941, Richard Sorge transmitió lo que se convertiría en su informe más consecuente. En el juicio cuidadoso de todos nosotros aquí, la posibilidad de que Japón lance un ataque, que existía hasta hace poco, ha desaparecido. Japón no atacará a la Unión Soviética hasta que 1. Moscú haya sido capturado. 2. El ejército de Kwantung se haya vuelto 3 veces el tamaño de las fuerzas soviéticas del lejano oriente. 3. Una guerra civil haya comenzado en Siberia. En otras palabras, mientras los soviéticos continuaran resistiendo y Moscú se mantuviera en pie, Japón se abstendría. Esto era efectivamente una garantía de que el lejano oriente soviético estaba a salvo de invasión por el resto de 1941. A diferencia de sus advertencias anteriores sobre Barbarroja, la inteligencia de septiembre de Sorge fue atendida en Moscú. Para este punto, el una vez descartado periodista alemán de Stalin había demostrado tener razón sobre la traición de Hitler, y el Ejército Rojo necesitaba desesperadamente cada ventaja. Los jefes de inteligencia soviética ahora avalaron la confiabilidad de Sorge. Un alto funcionario anotó su informe, señalando que, dada la precisión pasada de Sorge y sus buenas fuentes, esta información puede ser confiada. Stalin tomó así una decisión fatídica. Ordenó que docenas de divisiones de Siberia y el lejano oriente fueran transportadas hacia el oeste para reforzar las defensas de Moscú. Esta redistribución habría sido impensable si Japón se cernía como una amenaza inmediata. Pero gracias a la información de Sorge, Stalin tomó el riesgo calculado de despojar su flanco oriental para salvar la capital. A principios de diciembre de 1941, cuando las temperaturas se desplomaron y el avance alemán se desaceleró, unidades siberianas frescas, tropas endurecidas por el invierno bajo el mando del general Zhukov, reforzaron las líneas soviéticas alrededor de Moscú justo a tiempo. El 5 de diciembre de 1941, estos refuerzos
encabezaron una contraofensiva repentina que conmocionó a los alemanes. La Wehrmacht de Hitler, extendida en exceso y mal equipada para el frío brutal, fue rechazada de los suburbios de Moscú en la primera victoria importante del Ejército Rojo de la guerra. La batalla de Moscú se convirtió en la primera derrota estratégica del Tercer Reich. Contemporáneos e historiadores han acreditado desde entonces la inteligencia de Richard Sorge como un factor decisivo en esta victoria. Al hacer posible la transferencia de las divisiones siberianas, la información de Sorge podría haber sido el trabajo de inteligencia militar más importante de la Segunda Guerra Mundial. Algunos incluso argumentan que Sorge salvó a Moscú cuando todo parecía perdido. Esto puede ser una simplificación de una batalla compleja, pero no hay duda de que sin esas tropas adicionales, la defensa de Moscú habría colapsado. La decisión de Tokio de atacar Pearl Harbor y el sudeste asiático, como Sorge había previsto, alivió a Stalin y confirmó que Sorge era el activo de inteligencia más valioso que tenía. Sin embargo, justo durante el apogeo de su carrera de espionaje, Sorge ya estaba en grave peligro. Para el otoño de 1941, sus señales de radio y las actividades de sus subagentes habían atraído la red de contrainteligencia japonesa cada vez más cerca alrededor de su círculo. En uno de sus últimos mensajes a Moscú, enviado en octubre, se ofreció audazmente a regresar a Europa para continuar espiando a la Alemania nazi, ya que era poco probable que Japón atacara a la URSS. Pero no iba a ser. La Kempeitai, policía militar japonesa, había interceptado suficiente tráfico de radio misterioso para sospechar de una red de espionaje en Tokio. También notaron que los secretos diplomáticos alemanes estaban filtrándose, apuntando a un posible topo en la embajada. Para finales de septiembre de 1941, la sospecha japonesa se había enfocado cada vez más en el sociable reportero alemán en su medio, Richard Sorge. En octubre de 1941, el juego de espionaje había terminado. Las autoridades japonesas primero arrestaron a uno de los asociados menos conocidos de Sorge, Yotoku Miyagi, quien se quebró cuando fue interrogado violentamente e identificó a Sorge y otros como espías. Con esta inteligencia, la Kempeitai tendió una trampa para el propio Sorge. Desplegaron una informante femenina, con nombre en código Kiyomi, para acercarse a él. Una noche, mientras Sorge cenaba con su nueva amante en un restaurante, un mesero discretamente dejó caer una pequeña nota de papel de arroz en su mesa. Una advertencia de uno de los amigos de Sorge de que su arresto era inminente, instándolo a huir inmediatamente. Al darse cuenta del peligro, Sorge se excusó y corrió a un auto con Kiyomi. Intentó quemar la nota con su encendedor. Cuando este falló, le pidió fuego a Kiyomi, pero ella afirmó no tener uno. Frustrado, Sorge arrojó el papel medio quemado por la ventana y se alejó a toda velocidad. Kiyomi luego suplicó detenerse brevemente en la casa de sus padres, en realidad llamando a sus controladores para recuperar la nota descartada. El pedazo carbonizado fue recuperado, aún lo suficientemente legible para incriminar a Sorge. El cazador había sido superado en astucia por un contraespía. En las primeras horas del 18 de octubre de 1941, Richard Sorge fue arrestado en Tokio. Había pasado su última noche de libertad característicamente en los brazos de la esposa del embajador Ott, sin saber que sería su última aventura. Cuando la Kempeitai vino por él, Sorge no resistió. Los japoneses informaron al embajador Ott
que su amigo de confianza era acusado, bajo sospecha de espionaje. Ott quedó atónito, insistiendo en que tenía que ser un error o histeria de espionaje japonesa, diciendo: ¿Sorge un espía? ¡Qué tontería! Pondría mi mano en el fuego por ese hombre. Otro conocido alemán se maravilló de las habilidades de Sorge, considerando que logró ocultar su identidad hasta ahora. Debo decir que fue un hombre excepcional. De hecho, Sorge los había engañado a todos, pero ahora el maestro espía estaba en manos enemigas. Bajo interrogatorio brutal, Sorge inicialmente se mantuvo firme. Los japoneses sospechaban que era un agente del Abwehr, lo que Berlín negó rotundamente. Eventualmente, las palizas implacables y la tensión psicológica cobraron su precio. Sorge confesó ser un agente soviético, arriesgando la ejecución, pero esperando que pudiera convertirlo en influencia. Siempre el negociador, Sorge hizo un trato. Prometió decirles a los japoneses todo lo que sabía si la Kempeitai acordaba perdonar las vidas de su amante Hanako Ishii y las esposas de sus compañeros agentes. Notablemente los japoneses honraron este trato. Ishii, a quien Sorge realmente amaba, nunca fue arrestada, y las otras esposas fueron dejadas ilesas. Fiel a su palabra, Sorge proporcionó un relato completo de sus actividades de espionaje. Incluso en la confesión, una nota de orgullo se filtró: que me acerqué exitosamente a la embajada alemana en Japón y gané confianza absoluta. Allí fue el fundamento de mi organización. Incluso en Moscú, mi actividad de espionaje es evaluada como sin equivalente en la historia. Sorge no pudo evitar recordarles cuán extraordinario había sido su logro. Mientras Sorge languidecía en la prisión de Sugamo, una danza diplomática se desarrolló sobre su destino. Japón y la URSS no estaban en guerra, por lo que los japoneses se acercaron silenciosamente a Moscú con ofertas para intercambiar a Sorge por uno de sus propios agentes. Lo hicieron no una, sino 3 veces. Cada vez, el gobierno soviético respondió contundentemente que no conocía a tal persona como Richard Sorge. Stalin fríamente abandonó a su maestro espía. Las razones permanecen turbias, pero los historiadores suponen que Stalin no podía perdonar la ruptura de silencio de Sorge bajo interrogatorio, ni olvidar que Sorge había estado cerca de funcionarios soviéticos purgados a finales de los años 30. A los ojos de Stalin, el arresto de Sorge simplemente confirmó viejas sospechas de que debía haber sido poco confiable después de todo. En un giro final de crueldad, el dictador soviético incluso hizo arrestar a la esposa separada de Sorge, Ekaterina, en Moscú como espía alemana, y la envió al Gulag, donde perdió la vida en 1943. Tal era la paranoia de Stalin que incluso el héroe que probablemente salvó a Moscú fue eliminado del reconocimiento soviético. El 7 de noviembre de 1944, el 27º aniversario de la Revolución Bolchevique, Richard Sorge fue llevado a la horca en la prisión de Sugamo de Tokio. Tenía 49 años. En ese momento, Sorge mostró el mismo fervor intrépido que había definido su vida. Con la soga alrededor de su cuello, gritó sus últimas palabras en japonés: «Larga vida al Ejército Rojo, al Partido Comunista Internacional, al Partido Comunista Soviético». El nombre de Richard Sorge fue prácticamente borrado en la URSS. Un recordatorio embarazoso de los lapsos e injusticias de Stalin. Mientras tanto, en Occidente y Japón, sus hazañas se convirtieron en material de leyenda. Periodistas y expertos en inteligencia lo aclamaron como un prodigio del espionaje.
El británico Christopher Andrew lo clasificó entre los espías más grandes del siglo. Novelas y películas se inspiraron en su historia, incluyendo una película francesa de 1961. ¿Quién es usted, señor Sorge? Irónicamente fue esa película, vista por el líder soviético Nikita Khrushchev, la que finalmente trajo a Sorge honor tardío en su patria. Conmocionado al saber que el hombre representado era real y había sido ignorado, Khrushchev ordenó una investigación. En 1964, Pravda publicó un artículo elogiando a Sorge como símbolo de devoción, coraje y heroísmo en la lucha contra el fascismo. El artículo admitió francamente que Sorge había proporcionado una advertencia detallada del ataque de Hitler, solo para que Stalin la descartara. Pravda lamentó que, si Stalin hubiera escuchado a Richard Sorge, ¿cuántos miles y millones de vidas se habrían salvado? El 5 de noviembre de 1964, el gobierno soviético otorgó póstumamente a Richard Sorge el más alto honor, el título de héroe de la Unión Soviética. A su amante, Hanako Ishii, se le otorgó una pensión por su papel en ayudarlo. Monumentos ahora se erigen en Bakú y Moscú para conmemorar al legendario oficial de inteligencia soviética que engañó a Alemania y Japón. Aún otros lo recuerdan como un individuo complejo y moralmente dañado. Algunos que lo conocieron recordaron a un fanfarrón y arrogante nazi que asumía en público, mientras en privado permanecía como un agente comunista disciplinado. Oficiales británicos en la Segunda Guerra Mundial reconocieron a regañadientes el golpe de Sorge al desenmascarar los planes de invasión de Hitler. El famoso maestro espía del MI6, Frederick Jedburgh, supuestamente dijo que si los soviéticos tuvieran una docena más, como Richard Sorge, la guerra podría haber terminado mucho antes. Muchos dicen que sin él, Hitler habría ganado la guerra. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Quiero leer todas sus opiniones. Que se arme el debate bien picante aquí. Y si les voló la cabeza esta historia como a mí, suscríbanse al canal y activen la campanita para más historias increíbles de la Segunda Guerra Mundial que nunca les contaron en la escuela. Los leo en los comentarios. No se hagan los tímidos.